Ahí estamos listos. Buenas tardes, chicos, chicas y todos los que nos vayan a mirar. Hoy estamos con el licenciado Eder Galvez, quien nos va a compartir un tema muy interesante en el aspecto y todo lo referente a la cuestión legal. Y bueno, daremos también una visibilidad un poquito más profunda respecto a lo que a psicología se trata de este nuestro tema, que es violencia intrafamiliar, ¿no? La idea es evitar lo más que podamos esta situación que a veces se llega a vivir en casa, o si ya estamos dentro de una situación como esta, hacia dónde dirigirnos, a quién acudir, cuáles son las estancias legales que puedan ayudarnos a nosotros a soportar este difícil pasaje de nuestra historia. Por lo pronto me gustaría que Eder nos contara un poco acerca de su trabajo, de su experiencia y después nos vamos de lleno a nuestro tema. Hola Orlando, con el gusto de saludar a tu audiencia y de saludarte a ti. Muchas gracias por la invitación. Esperemos poder ayudar a disipar las dudas o los problemas que pudieran llegar a tener. Aportar un poco de lo que sabemos. Me presento, soy el licenciado Eder Galvez. Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el campus de Atizapán, durante 5 largos años. Trabajé para el Poder Judicial del Estado de México 4 años en materia familiar y pues ahora me dedico al litigio. Llevo juicios en materia familiar desde hace aproximadamente 9 años. Digamos, si lo podemos llamar de esa manera, soy especialista en materia familiar, todo lo que conlleva violencia familiar, divorcios, pensiones alimenticias, guardas y custodias de menores. Es de lo que tenemos más trabajo. No es lo único a lo que nos dedicamos, pero es la materia de la que tenemos más trabajo y a la que más estamos enfocados, un poquito a la ayuda a la mujer. Y bueno, es en lo que ayudamos más, en lo que aportamos más. Yo espero que Eder nos dé la oportunidad de compartir su número telefónico para que pues ahí lo tengan como reserva, si es que, esperemos no, necesitan una, una visión o una dirección respecto a los temas que nos acaba de mencionar. Y hablando justamente de la familia, creo que es lo que nos lleva, ¿no?, a este encuentro y querer también compartir con ustedes, ¿no? En tu experiencia, ¿qué ha sido como lo más crítico o lo más recurrente que llegas a tener respecto a familia, ¿no? O sea, por ejemplo, violencia, no sé si hay entre la equidad de género, eh, tema de feminicidio, ¿no? O a lo mejor no llegamos al feminicidio, pero sí a una violencia muy marcada hacia el sector femenino. Mira, sí hay mucho tema de violencia mal dirigido. ¿Por qué mal dirigido? Porque mucha de mi clientela es gente que acude a mí para divorcios, por ejemplo. Pero normalmente, la mayoría de las veces, esos divorcios vienen llevados de mucho tiempo de violencia familiar, ¿sale? La gente a veces no los agencia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer o el hijo o incluso el hombre, ¿no? Porque la violencia no solo es hacia la mujer, algunas veces que es mucho menor es hacia el hombre también, ¿no? Pero lo agencias como problemas, la gente los agencia como problemas matrimoniales, ¿sale? O sea, un grito, un golpe, un Que insulto. socialmente hablando, diríamos que es como lo normal o lo permitido porque está erróneamente establecido por años, ¿no? Y por patrones o por conductas que venimos arrastrando. Estamos predeterminados, como que nuestro chip, hablando de este sitio, de nuestro país, está predeterminado a, debo de aguantar un golpe, debo de aguantar una grosería, debo de aguantar a lo mejor un maltrato, ¿no? Y no, o sea, es una situación un poco mal encausada, ¿sabes? Te repito, se acercan mucho a mí para eso, para cuestiones de divorcio. Casi no tenemos asuntos de violencia familiar, no porque no exista, te repito nuevamente,
yo creo que está mal enfocado y en muchas ocasiones el miedo a levantar una denuncia, el miedo a decir que te golpean, en el caso de las mujeres, el miedo a decir que tu marido te obliga a tener relaciones sexuales, por ejemplo, es lo que impide que inicien juicios de violencia familiar y por eso mucha gente acude conmigo nada más para el divorcio, ¿no? Porque también mucha gente me dice, yo estoy contenta con que me divorcies, ¿no? Tú nada más aléjame y ya, ¿no? Y no debería de ser, aunque finalmente ponen un alto a alguna situación, no es lo recomendable porque Huye, ¿no? exactamente estás huyendo del problema y finalmente tu agresor va a seguir cometiendo ese delito, porque finalmente es un delito, ¿no? A lo mejor ya no contigo, pero con quien sigue, ¿no? Lo importante aquí es poner el alto desde un principio, desde que te das cuenta que están sucediendo esos detalles. Y eso desde el noviazgo, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos un embarazo no deseado o un embarazo previo, ¿no? Ni siquiera una adultez temprana, sino en el mismo rango de la adolescencia, y eso hace que los adolescentes, por medio de la presión de sus papás, se vayan a vivir juntos, ¿no? Y ese es un supuesto que no pasa recurrentemente en México, ¿no? Y por supuesto tampoco en nuestra familia o en la población en donde vivimos, No ¿no? sucede. Y entonces te obligan a irte a emparentar porque, pues bueno, ya vas a ser mamá y él va a ser el papá y eso hace que se vuelva responsable de ti y de tu criatura, ¿no? No se conocen, no sabes cuáles son los modismos, no sabes cuál es la historia de vida del que en ese momento es tu compañero por obligación, más no por convicción, y la disparidad de ideologías, ¿no? La disparidad de pensamientos culturales hacen que, mmm, como tú lo dijiste, no siempre, pero sí la mayoría de las veces, el varón empiece a tener esta subyugación con la mujer, ¿no? Ya no te juntes, y me ha pasado, ¿no? O a lo mejor nos ha pasado. ¿A cuántas amigas no conocemos que nos dejan de hablar un año, año y medio porque se habían ido con el marido, porque para no tener problemas con el Así es. marido, le dejo de hablar a mi mejor amigo, ¿no? Que a lo mejor hay un amor no de la manera en la cual retorcidamente lo ve y ahí empiezan los problemas, ¿no? Así es, definitivamente, como tú bien lo mencionas. Pero como te dije desde el principio, finalmente es un chip que ya traemos precargado, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque como tú bien lo indicas, sale la muchachita embarazada y ¿qué es lo primero que digo como papá? Pues que se case, ¿no? Y sin conocer los principios de la otra persona, no sabemos cómo es él, cómo es ella, y los ponemos a compatibilizar obligatoriamente. Y eso no tiene mucho sentido, ¿sabes? Porque arriesgamos tanto al uno como al otro. Y no solo a ellos, a la persona que viene en camino la arriesgamos muchísimo más todavía, ¿no? Porque es un bebé que seguramente va a crecer en un núcleo de violencia familiar, ¿no? O que seguramente va a crecer desatendido, ¿sale? O que seguramente va a tener problemas de nutrición, o que seguramente va a ser golpeado. En algunos casos no, pero en la mayoría de los casos así es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compatibilizando algo que de inicio ya viene forzado, ¿no? Entonces, inicialmente es así. Los problemas de violencia así empiezan, porque ni siquiera conocemos a la persona que tenemos al lado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, eso deriva en cuestiones de violencia, ¿no? Ahora también quiero decirte, hay violencia de varios tipos, ¿no? Hay violencia en cuestión de golpes, hay violencia física, hay violencia mental, psicológica y también hay violencia verbal, ¿sale? Y eso mucha gente no lo sabe. De mucha gente agencia la palabra violencia con te golpeo, ¿sale? Y no es solo eso, o Y sea, yo incluiría la emocional y la espiritual, ¿no? Porque también en el diálogo que puede llegar a tener el confrontamiento entre los iguales, ¿no? Que a veces no es tan igual, sino más desigual, es ni creas que Dios te va a salvar, ¿no? O sea, ¿sí? ¿cuántas veces no el papá también influye o infringe en esta reacción con el niño y ahí hay una dominación que no puedes, ¿no? Y que el papá o la mamá te dicen, ¿no? Ni Dios padre o ni tu abuelita te van a salvar y también es Así es.
una manera de agredirte en esta ideología, ¿no? Así es como tú bien lo indicas, inclusive hasta en esos pequeñitos detalles hay que tomarlos como focos rojos de violencia, ¿sale? Ahora bien, la gente piensa que los problemas de violencia o que alguien que está viviendo violencia no va a ser escuchado o no va a ser bien canalizado o dónde pueden acudir o qué pueden hacer. Siempre hay ventanas donde tocar, o sea, hay puertas que se van a abrir siempre. Eso quiero que lo sepa tu audiencia, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre hay manera de denunciar, siempre hay manera de hacer un juicio, siempre hay manera de salir de ese núcleo, ¿no? Pero mucha gente se calla por miedo, o a lo mejor también muchas de las ocasiones me ha sucedido por capacidad económica, ¿sabes? Porque la gente dice, cómo voy a hacer una denuncia o cómo voy a comenzar un juicio de violencia intrafamiliar si no tengo los medios? Y a veces es una mala asesoría. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo soy un abogado particular, yo cobro los asuntos, ¿no? Pero hay quienes en el Estado de México hay dependencias que te ayudan gratuitamente. Entonces, si no tienes la capacidad de pagar un abogado particular, acércate a la dependencia. Sí que hay tantos, en el Estado de México, bueno, está el JUE, ¿no? Si eres menor de edad, ¿no? También hay ciertas instancias que son específicamente para la mujer y te puedes acercar allí. Y antes, yo diría, antes de acercarte a esta parte legal, porque a veces nos sentimos desarropados, a veces nos sentimos muy inseguros de estar expuestos ante esta situación y ante gente que no conocemos, yo sí pensaría como en nuestra época, ¿no? Nos decían, mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Acercarte a un tío, acercarte al hermano, acercarte al sobrino, a una persona que sea a lo mejor de tu edad, a lo mejor más joven o a lo mejor más adulta, pero con la cual tú te sientas arropado en este tema, ¿no? ¿Cuántas veces no conocemos los casos que nos violentan sexualmente, ¿no? ¿Cuántos casos de ese tipo se quedan porque no sabemos incluso qué es una violación, ¿no? No sabemos si los otros nos van a culpabilizar, ¿no? Anteriormente creo que era más marcado y era como éramos más propensos a ser nosotros los culpables de que el otro nos violara, ¿no? Pero hoy con tanta apertura y con tanto trabajo que se ha hecho por parte de nuestras hermanas feministas, creo que la oportunidad para expresarse está cambiando y hay resultados, ¿no? Hace ratito platicamos y a mí se me venía a la mente, ¿no? Cuando hay un caso específicamente de abuso sexual, anteriormente era súper desgastante, ¿no? La atención no era tan especializada, los especialistas no estaban tan preparados, ¿no? Y terminabas a lo mejor pues hostigándote y hartándote y dejar eso en el olvido. Ahora sí ha habido grandes avances, a lo mejor no los que queremos, pero en situaciones como esta también nos podemos inclinar hacia qué medios. Mira, hay muchas dependencias ya ahora, actualmente, que se dedican precisamente a eso, a la violencia de género como tal. En Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, está el edificio Rosa, que es la Procuraduría de la Defensa de la Mujer. Ellos únicamente se especializan en delitos contra la mujer. ¿Sale? Entonces, si tú fuiste violentada, ahora bien, primero hay que explicarles que una violación, por ejemplo, no termina en el coito, ¿no? Pero una violación empieza desde el toqueteo. ¿Sí? Desde que te veo, te quiero toquetearte. O sea, desde ahí empieza la agresión sexual, ¿no? Entonces es bien importante que tu auditorio sepa que ahí comienzan los focos rojos y desde ahí podemos ir a denunciar. Desde ahí podemos acudir a las dependencias que están enfocadas en la violencia de género ahora y es donde te van a dar la atención personalizada y adecuada, ¿no? En ese sentido, como te repetía, aquí en Cuautitlán Izcalli, pues bueno, tenemos el edificio Rosa, por ejemplo, y ahí se canaliza los delitos contra la mujer. Tienen buena atención, tampoco les voy a mentir y voy a decir, tienen la mejor atención, es una atención de primer mundo. No, nos falta mucho, como bien lo indicas,
Pero bueno, ahí te van a dar una atención personalizada, te van a tratar mucho mejor que a lo mejor que cuando te tratan en el Ministerio Público, que son mucho más rudimentarios que en otros lugares, ¿no? Ya son lugares mucho más especializados donde la mujer es un poquito más apapachada, más comprendida en ese sentido. Sin embargo, como Eder lo mencionaba en un inicio, no solamente la mujer está propensa o expuesta a este tipo de situaciones. ¿Qué sucede con los hombres, no? Que yo creo que tendríamos que sí empezar a romper paradigmas, ¿no? Sí empezar a creernos que también somos violentados, ¿no? O sea, ¿cuántas veces un hombre no quiere tener relaciones sexuales y debe de tener relaciones sexuales por este chip impuesto de que como es macho le tiene que cumplir, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor el hombre dice, quiere decir, no quiero ir a la fiesta porque no me caen tus amigos, porque no me cae tu familia, porque no me caen los amigos, ¿no? Y terminamos diciendo sí, o el hombre termina diciendo sí, el hombre promedio, ¿no? Termina diciendo sí por este estigma, ¿no? De que el hombre es el que resguarda, el que protege y te montas, ¿no? En tu papel y dices, bueno, tengo que ir, ¿no? O sea, no quiero ir, pero tengo que ir porque eso es lo que tiene que hacer un macho, ¿no? Hay ciertas clínicas, hay ciertos programas, y hay muchos, ¿no? En donde también se le da contención al hombre, solo que nosotros creo que hemos tenido este atropello, no le hemos dado tanto empuje como las mujeres lo hacen hoy día, ¿no? Pero ¿cuántos círculos de hombres guardianes no hay? ¿Cuántos círculos de hombres en sanación no hay? ¿Cuántos retiros, cuántos temazcales de hombres no hay, ¿no? Para reconectar con esta raíz, esta naturaleza de vulnerabilidad que también tenemos, pero que no nos damos la oportunidad de expresar. Y cuando no lo expresamos, también nos estamos coartando la oportunidad de ser sostenidos, ¿no? De que alguien nos invite a algo, de que alguien nos diga que nos vemos preciosos, ¿no? Tal, que a veces eso es un boom para nosotros, ¿no? Que alguien te aviente un piropo desde la honestidad, dices, ah, guaguas, ¿no? O sea, porque no estamos acostumbrados a recibir, estamos acostumbrados a dar, a dar, a dar, a dar, ¿no? ¿Hay alguna instancia en la cual el hombre vaya como el edificio rosa de la mujer? No, ahí sí no te podría mentir en ese sentido, no la hay. Están muy especializados en la mujer, pues porque, no por una moda, no quiero que se malentienda también, decir, bueno, ahora está de moda lo de la mujer, no, porque finalmente sí han sido, sí, claro, han sido mucho más violentadas que los hombres, esa es la realidad, ¿no? Pero finalmente, como tú bien lo indicas, el hombre también sufre de violencia y mucho, te lo diré yo que, te repito, mi especialidad es divorcios y eso, y lo veo todos los días es el pan de cada día. Así como hay la mujer muy violentada, hay el hombre que es muy violentado también, como tú bien lo indicas, ¿no? El hombre físicamente no tanto, aunque hay casos, pero el hombre psicológicamente, porque eso sí te voy a decir, la mujer es mucho más inteligente que el hombre, ¿no? Entonces muchas veces te ganan mentalmente y uno como hombre sufre de esa violencia. No hay una institución como tal, tendría que ser directamente en el Ministerio Público o mediante un juicio en materia familiar que se llama así violencia familiar, ¿no? Pero me surge a lo mejor el pensamiento que pueden dirigirse a los psicólogos que tiene el DIF y a lo mejor allí sí canalizar ya una atención especializada acorde a la situación que están viviendo. Sí, porque finalmente eso es un antecedente. Por ejemplo, para nosotros como abogados, el hecho de que alguien ya haya llevado una atención psicológica anterior o antes de llegar a nosotros, para nosotros es un buen avance. ¿Por qué? Porque eso tomémoslo a lo mejor como un arma o una prueba para que nosotros le mostremos a un juez que efectivamente existe dicha violencia, porque nosotros ya lo tenemos en un expediente plasmado, un profesional en psicología ya está ayudando a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ayuda un poco como prueba en dado caso de un juicio o de una denuncia, ¿no? Podríamos decir que este primer bloque da el conocer qué hacer cuando estamos en una situación así. Lo ideal o lo utópico que podríamos querer alcanzar es evitar, ¿no? Evitar este tipo de confrontamientos, evitar visitar este tipo
de clínicas o de lugares en donde te dan contención cuando ya tenemos el problema. Bajo tu experiencia, ¿qué podríamos hacer para no llegar a ese punto, para no llegar a los juzgados, para no llegar a una separación? Mira, yo creo que la ayuda psicológica es buena, pero yo creo que los seres humanos entendemos dónde hay remedio y dónde no lo hay. ¿Sabes? Porque hay focos de violencia que empiezan muy pequeños, ¿no? Una grosería, eh, un, un toqueteo fuerte, un golpe a un menor. Es un pequeño foquito rojo. Y a lo mejor en ese momento lo podemos contener, lo podemos ayudar. El problema es cuando se hace una bolita de nieve, ¿no? Porque si tú ya me permitiste una grosería, entonces seguramente me vas a permitir dos, ¿no? O me vas a permitir tres. Yo creo que lo puedes contener y arreglar en los primeros focos rojos. Cuando hay arreglo. Cuando no, mejor huimos, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que en los primeros focos rojos sí se puede, pero creo que cuando la violencia ya rebasó, o sea, cuando ya se golpeó un niño y se lastimó, cuando ya hubo una violación, cuando ya a un hombre lo dañaste psicológicamente, para hablarte de los tres, ¿no? De hombre, mujer y niño, ¿no? Cuando ya rebasaste eso, yo creo que ya no hay remedio, ¿no? Finalmente, si no quieres iniciar un juicio, si no quieres denunciar, al menos salte, retírate, ¿no? Para que no corras un riesgo, porque la gente no lo cree, pero yo le puedo asegurar a ti, a tu audiencia, que corren un riesgo hasta de vida. La gente no lo cree, en serio, o sea, el feminicidio, igual que el homicidio de un hombre, igual que la muerte de un niño. La homofobia, Sí, ¿no? La o sea, transfobia, que también es un tema que no se toca, ¿no? Pero así como mueren estadísticamente 10 mujeres, ¿no? Por supuesto, al día mueren 8 mujeres transexuales, ¿no? Y son temas que no se tocan, ¿no? Son cifras que son escalofriantes, pero que se pueden evitar con lo que tú dices, ¿no? En la parte ya como social, ¿no? Estos focos rojos, ¿no? Si mi novio me empieza a celar, ¿no? Porque a veces creemos que si alguien nos cela, nos ama, ¿no? Y nadie te va a celar, porque entonces, ¿dónde queda la autoestima y el autoconcepto del otro para poder crear una seguridad que haga que no celes al otro? claro, ¿No? claro. Hasta eso es un poco rojo, hasta los celos son un poco rojo, ¿no? Porque también en los celos hay niveles, ¿no? Hay el que llaman hasta el celito bonito, ¿no? De, oye, o sea, cualquier bromita, ¿no? Pero hay el celo que ya transgrede, ¿no? Del pellizco, o del no voltees, o qué estás haciendo, o a dónde vas a ir, o pedir explicaciones para todo, ¿no? Transgredir a los derechos del otro, ¿no? Ya Benito Juárez, ¿no? Sí, el Benito Juárez que decía, ¿no? La libertad del otro empieza cuando se acaba la mía. Así, Y así tendríamos que aplicarlo, así. ¿no? Y yo le metería un poquito más transpersonal la situación desde revisar nuestros patrones conductuales para poder quitar todas esas máscaras, todas esas simbologías que nos hacen actuar de cierta manera. Y a la hora de desnudarnos, lo único que queda es la compasión, ¿no? Y el amor propio, que sería lo que resaltaría no permitirle al otro que me violente de cualquier manera, ¿no? Física, verbal, emocional, psicológica o espiritual. Si yo tengo una conciencia plena de lo que yo soy, hacia dónde voy, lo que me gusta, lo que no me gusta, si yo creo mis límites y mis resistencias, va a ser bien sencillo decir no, ¿no? Yo en algún momento que no tenía como una conciencia, ¿no? Yo decía, pues ni bronca, ¿no? A lo mejor eso es lo que me merezco, para esto me alcanzó, ni modo, las abuelitas decían, no es la cruz y tienes que cargar con tu cruz, pero cuando te conoces y empiezas a reflexionar sobre tus límites, sobre tus alcances y tus limitantes, dices, no, ¿no? Y no importa que sea la mamá, el papá, el hermano, la tía, el abuelo, ¿no? El sobrino, ¿no? El amor de tu vida. Si eso te empieza a carcomer, ¿no?
¿no? Si eso te empieza a matar por dentro, ¿para qué esperarnos a matarnos por fuera y de manera física, ¿no? Yo siempre explico en terapia, mira, esto es bien sencillo, ¿no? Tienes cinco dedos en la mano y entonces vas a un paseo y te dañas el dedo gordo. Por un descuido, el dedo gordo se empieza a pudrir y se gangrena. Y entonces vas con el médico y te dice, ¿sabes qué? Te tenemos que cortar este dedo porque si no vas a perder todos los demás dedos e incluso la mano. ¿Cuál es la decisión que tomarías? Y lo mismo sucede cuando estás en un supuesto de violencia, ¿no? Claro. O sea, es mi papá, es mi hermano, es mi tío, es mi abuelo, es mi hijo, es mi esposo, pero te está matando. Tienes que cortar de tajo, de raíz, para poder salvar lo que te queda de restante, ¿no? ¿Qué sería la dignidad? ¿Qué sería la relación con tu entorno? Que a veces es el que nos contiene para tomar una decisión tan fuerte como decir me divorcio, me salgo de mi casa o lo que sea. Así es, así es. Mira, es bien importante eh, hacer algo, lo que quieras hacer. O sea, te repito, si no te alcanza tu seguridad personal para iniciar un juicio o para denunciar, al menos salte, al menos oríllate, ¿no? Busca una solución, busca un remedio, no estés ahí, no estés ahí. Pero si te alcanza el valor todavía, o a lo mejor si quieres hacerlo, si quieres detener a esa persona de alguna manera, no te a lo mejor te ha generado mucho daño, pero todavía tienes esa fortaleza para irte a algo legal, también denuncia, también inicia un juicio. También es importante, porque no le das la oportunidad a quien te está violentando que lo haga con alguien más, ¿no? Y detenemos la cadena. Exactamente, detenemos un poco la cadena, ¿no? Es bien importante, mujer violentada, hombre violentado, hijo violentado, ¿no? Que realicen sus denuncias, que comiencen sus juicios, si es que quieren, y si no de menos, sálganse del núcleo, ¿no? No corran ese peligro porque la vida es bien valiosa y muchas veces no le damos el valor que le corresponde. Entonces, háganlo. Si pueden denunciar, si pueden iniciar un juicio, háganlo. Si no tienen dinero, vayan a las instituciones. En el Estado de México existe la Defensoría Pública, donde ellos son abogados que son igual a uno, nada más que ellos no cobran. ¿Vale? Entonces, vayan a la Defensoría Pública, oriéntense, esos abogados no cobran, busquen la manera de solucionar sus problemas, ¿no? Como te repito, nosotros, pues bueno, como abogados particulares, pues bueno, tenemos ese pequeño detalle de que esa necesidad de cobrar, ¿no? Porque de eso vivimos, ¿no? Sí. Pero finalmente también están las instituciones públicas, como en este momento te digo, la Defensoría Pública, donde de la misma manera que uno, a lo mejor no con la misma atención personalizada, porque ellos tienen mucho más trabajo, pero de igual manera te van a atender y te van a atender gratuitamente. Entonces, si están ustedes a hacerlo, por favor háganlo, por favor vayan, por favor denuncien, es bien importante. Y el autocuidado nos va, yo creo que a salvar muchísimo más, ¿no? El no quedarnos callados, el observarnos, ¿no? El observar cómo me trata el otro y cómo me siento yo cuando el otro me está tratando de esa manera. Y si algo me está incomodando, entonces, como dice, correr mejor a tiempo que quedar y ya no poder hacer nada después. Así es, amigo. Pues un consejo que les quieras dar a los que están atrás de la cámara. Me es muy chistoso porque cuando era chiquito, mi mamá, chiquito 3 años, 2 años y medio, mi mamá me paraba así y me veía ver el foco, ¿no? Y me decía, ay, saluda a los amigos de la cámara. Ay, hola, ¿cómo estás, amigos? Entonces, yo así, cuando doy mis clases de yoga o tal, yo siento que es un foquito y todos me están viendo. Entonces, a nuestros amigos del foquito, ¿qué les dices para no vivir esto tan desagradable? Porque aparte, antes de que te ceda la palabra, es el pan de cada día del mexicano, ¿no? O sea, mexicano que no le dieron la tunda, mexicano que no vio que le dieron la tunda a la mamá, no es mexicano, ¿no? Que la verdad es que pienso que eso nos hace tener una resistencia como seres individuales, porque situaciones como estas en el extranjero, bueno,
El chico se vuelve asesino, mata, tal, y acá todo lo contrario. Eso nos da la galla y el agarre para empujarnos y salir adelante, ¿no? Yo conozco muchos casos de cerca que han vivido este tipo de situaciones y lejos de matar al papá o a la mamá, se van, a lo mejor sí por un periodo toman, no sé, la drogadicción o el alcohol y tal, pero después saltan a ser personas de bien, ¿no? Eso es, yo creo que una ventaja que tenemos, que podríamos ser personas de bien sin tener este tipo de encuentros tan desafortunados. Así que, ¿qué exhorto les puedes compartir? Pues mira, como ya lo dijimos entre la plática, yo creo que lo importante siempre es platicarlo con alguien, decírselo a alguien, buscar ayuda, la que sea, la que tú quieras, donde te sientas en una zona segura, busca ayuda, busca la manera de comentarlo, busca la manera de denunciarlo si quieres, pero siempre busca la manera de salir de ahí. Si estás siendo maltratado, maltratada, violentado, violentada, busca la manera de solucionar tu vida, ¿no? Y si de alguna manera puedes ayudar, como dice bien Orlando, a cortar la cadena, ayúdalo, ¿no? O sea, dale la oportunidad a las que vengan o a los que vengan de ser un poquito más felices, ¿no? De tener un poquito más de tranquilidad en sus vidas, ¿no? Si bien es cierto, el mexicano es con esa idiosincrasia aguantador, medio machista, no tiene por qué ser así. Y de igual manera, lo digo a tu auditorio, si yo les puedo ayudar en algo, de alguna manera canalizarlos con algo, si me tienen la confianza, ahorita dejamos mis datos para que si me tienen la confianza me escriban por medio del WhatsApp, me llamen y yo poderlos canalizar, en serio, aunque no tengan los recursos, si yo no los puedo ayudar directamente, tengan plena confianza en que los puedo de menos canalizar con alguien para que sean ayudados y valorados. No hay ningún problema y lo digo a corazón abierto, con toda la confianza. Gracias. Pues yo también me sumo al exhorto que hace Eder, ¿no? No hay que quedarnos callados, eh, hay que huir si es necesario, pero en el huir también queda implícito resolver todo eso que dejamos aparentemente, ¿no? Porque hay generaciones después de nosotros y generaciones después de las generaciones y el regalo de liberarnos les va a dar la oportunidad de crear algo nuevo desde esta liberación. Así que no quedémonos callados, sigamos uniendo fuerzas, pero sobre todo actuemos desde el amor, desde el corazón, para poder seguir existiendo y ayudar a que los otros existan. Muchas gracias, Eder. La verdad es que es una plática que teníamos pendiente, la disfruté mucho. Yo espero que sea muy reflexiva para ustedes y que tomen en cuenta cada una de las palabras que se mencionaron esta tarde. Adiós. Gracias, adiós.